Bueno, parece que está todo listo. Entonces, el objetivo de hoy pues, es llegar a las ecuaciones de Euler-Lagrange, que de hecho es otra forma pues, de estudiar la mecánica. Es una forma alternativa a las leyes de Newton, que para algunos sistemas es más sencillo, porque no se utilizan vectores. Están basadas en una función escalar. Y de hecho en un funcional, o sea, una función que le damos funciones y nos da un número, ¿no? Entonces vamos a empezar de ahí en minimizar o maximizar una de estas funciones. Bueno, lo primero que necesitamos es suponer, vamos a tomar esto que vamos a llamar coordenadas generalizadas. Y en general las vamos a denotar por QI. Y simplemente son un conjunto de coordenadas independientes para describir el sistema, que no necesariamente coinciden con las coordenadas tridimensionales, en coordenadas cartesianas o en coordenadas polares o esféricas, sino es cualquier conjunto de coordenadas independientes. Eh, Vamos a ponerle que describen el sistema con todas las restricciones que pueda haber ahí. O sea, vamos a suponer que ya están estas coordenadas generalizadas, ya satisfacen las restricciones que pueda tener el sistema. Bueno, la idea entonces es tomar una función. Vamos a tomar esta que vamos a llamar función lagrangiana. Que casi siempre vamos a anotar con la letra L. Y que de hecho es una función que va a depender de las coordenadas generalizadas, la derivada en el tiempo de las coordenadas generalizadas, solo vamos a poner U y punto, y posiblemente también del tiempo explícitamente, aunque en realidad para sistemas conservativos, como los que ya vimos que conservan la energía, pues no tenemos esta dependencia explícita en el tiempo. Entonces es una función que depende de las coordenadas generalizadas y de las derivadas en el tiempo de esas coordenadas generalizadas. ¿Ok? Lo correcto es decirle función lagrangiana, aunque yo casi siempre le digo lagrangiano, se acostumbra en física decirle lagrangiano. Entonces, pues así lo voy a seguir llamando, pero nos vamos a referir a esta función. Y la mayoría de las veces esta va a tener la forma de energía cinética menos la energía potencial, que ahorita las vamos a anotar así con T y B. Pues esto es la energía cinética y esto de acá es la energía potencial. Bueno, y entonces a partir de esta función lagrangiana vamos a construir un funcional, o sea, algo que nos da un número, simplemente integrándolo con respecto al tiempo, y a eso le vamos a llamar la acción.
Entonces a veces se denota con J mayúscula o con A mayúscula. La notación no importa mucho. Vamos a ponerle A para que se acuerden. De acción va a ser la integral de esta función lagrangiana. Vamos a poner ahorita que nada más depende de las Q y las Q puntos sin dependencia explícita en el tiempo. La integral con respecto al tiempo. ¿Ok? Y bueno, aquí tendríamos que integrar desde un tiempo t1 hasta un tiempo t2. Le quité aquí la dependencia explícita en el tiempo, simplemente vamos a tomar ahorita sistemas conservativos. O sea, ¿qué quiere decir que no depende explícitamente del tiempo? Que la dependencia en el tiempo va acá en las coordenadas generalizadas, ¿no? O sea, estas QI, pues en general sí son, eh, dependen del tiempo, son coordenadas que dependen del tiempo, por eso acá está la derivada con respecto al tiempo, entonces el tiempo aparece implícitamente acá dentro de estas, pero no explícitamente en la función lagrangiana, ¿ok? En general, si aparece explícitamente el tiempo, quiere decir que no se conserva la energía, y entonces ahorita no vamos a considerar ese caso de que no tenemos una dependencia explícita en el tiempo. Y bueno, entonces esta acción pues es tomar acá esta función, hacer la integral y nos va a dar un número. Entonces realmente esto matemáticamente, esto es lo que se conoce como un funcional. Que va del espacio de funciones a los números reales, ¿no? O sea, simplemente le metemos una función, que en este caso es esta lagrangiana, y nos da un número. Y el chiste de todo esto es que, bueno, ahorita vamos a postular que variando esta acción, de manera que obtengamos un extremal, que por lo general es un mínimo, aunque también puede ser un máximo, eso nos va a decir cómo evoluciona el sistema, nos va a dar la evolución física del sistema. Y a eso se le conoce como el principio de mínima acción. Entonces simplemente vamos a escribirlo así. Principio de mínima acción. Es tal que la variación de la acción, del funcional, que estamos llevando a acción, sea un extremal, que como les digo, en la mayoría de los casos físicos resulta ser un mínimo, y de ahí el nombre del principio de mínima acción, aunque en realidad no importa si es un máximo o mínimo, lo que importa es que sea un extremo nada más, es decir, que la variación de la acción nos dé cero. Esto de acá, con esta delta, vamos a denotar la variación. Y la podemos entender como una variación infinitesimal, es decir, supongamos que tenemos a un tiempo 1, o al tiempo inicial, pues tenemos aquí el sistema con descrito por cierto conjunto de coordenadas generalizadas, que ya quedamos que son coordenadas independientes, que describen al sistema con todas las restricciones que pueda tener. Y el sistema pues evoluciona después de un tiempo, pues va a estar, esas coordenadas generalizadas pues van a tener otros valores. Vamos a tener acá las QI en el tiempo 2. Y en principio, pues hay una infinidad de trayectorias que el sistema puede seguir para evolucionar del tiempo 1 al tiempo 2. ¿Ok? Entonces, digamos que pues vamos a representarlo así
esquemáticamente como todas las posibles, bueno, no voy a poner aquí todas las posibles, algunas de las posibles trayectorias que podría seguir para evolucionar del tiempo T1 al tiempo T2. Y lo que estamos postulando es que la trayectoria real, la trayectoria física, es tal que es un extremo, un extremal digamos que sería esa, de manera que si variamos infinitesimalmente todos los parámetros, eso con esto quiero decir esto de la variación, tendríamos 0 para los parámetros que en el caso en el que esto sea un extremal. ¿Okay? No sé si queda claro así, o sea, vamos a poner que esta es la evolución física de la infinidad de posibilidades, la evolución real en el tiempo del sistema es tal que se cumple esto. ¿Okay? Y eso quiere decir entonces que esa trayectoria, esa evolución es un extremal que por lo general resulta ser un mínimo, como les decía, por eso el nombre de principio de mínima acción, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es minimizando la acción, aunque en realidad la idea de minimizar no interviene para nada, eso es nada más una consecuencia de que es lo que sucede en la mayoría de los temas físicos. Lo que estamos haciendo es optimizar la acción, podríamos decirlo de mejor manera. Entonces tenemos que poner esta condición. Acá estos valores están fijos, de los valores de las coordenadas generalizadas están fijos acá en los extremos, o sea, en los puntos donde estamos viendo cómo evoluciona. Entonces acá tendríamos que la variación de estas delta de QI sería 0. Más bien tendría que ponerlo así. Evaluadas en el tiempo 2. Y evaluadas en el tiempo 1. Estas nos deberían de dar 0. Entonces podemos entender esta variación simplemente como un cambio infinitesimal de la trayectoria que optimiza la acción, ¿no? Entonces, si nos desviamos un poco de esto, pues esto nos va a dar 0 porque esta ya es la óptima, ¿no? Así lo vamos a entender. Y entonces, pues para efectuar la variación, pues hay que efectuar la variación acá de la lagrangiana, de la función lagrangiana. Y vemos qué pasa, ¿no? Lo igualamos a 0 y vemos entonces qué pasa. Y para efectuar la variación, entonces, lo hacemos así como tenemos que entonces tomar como cambios infinitesimales de todos los parámetros que intervienen en el sistema, y eso quiere decir de acá las variables que intervienen en la función lagrangiana. ¿Ok? Bueno, entonces voy a escribir aquí otra vez. Tenemos la acción. Simplemente es la integral en el tiempo de nuestra función lagrangiana, que depende de QI y QI punto. Y ahora pues vamos a variarla. Vamos a efectuar esta variación. Entonces le ponemos acá delta A. Y aquí entonces tenemos que variar nuestra función lagrangiana. Y esta variación la escribimos entonces como si tuviéramos un cambio infinitesimal en los parámetros del sistema, o lo que es lo mismo en las variables de nuestra función lagrangiana. Entonces esto lo escribimos como la integral
de T1 a T2 de la parcial de L con respecto de QI por delta de QI. Entonces, esa sería la variación con respecto a la variable QI y la correspondiente a la QI punto, ¿no? Más la parcial de la función lagrangiana con respecto de QI punto por delta de QI punto. Tenemos todo esto integrado con respecto al tiempo. Y queremos meter la condición de que esto sea un extremal. Entonces, esta variación la igualamos a 0. ¿Ok? Y el resto, pues, es nada más acomodar aquí estas cosas y ver esta integral, simplificarla un poco, ¿no? ¿Okay? De acá, esta parte de aquí, tenemos la variación de la derivada con respecto al tiempo de QI, ¿no? O sea, a final de cuentas, esto que está aquí es la variación de la derivada con respecto al tiempo de QI. Y esto lo podemos intercambiar porque esto es simplemente la derivada con respecto al tiempo, o sea, las QI son funciones del tiempo. Y esta es una variación con respecto a la trayectoria óptima, ¿no? O sea, un cambio infinitesimal en los parámetros que no tiene que ver con el tiempo explícitamente, entonces lo podemos intercambiar la variación con la derivada y ponerlo así como la derivada con respecto al tiempo de delta de QI. ¿Ok? Entonces, si hacemos ese cambio, nos queda nuestra integral. El primer término pues, se queda igual. La parcial de R con respecto de QI por delta de QI. Y acá entonces vamos a meter y cambiamos, ponemos la derivada con respecto del tiempo de delta de QI. Y todo está integrado con respecto al tiempo. Bueno, y eso lo queremos hacer simplemente para que sea fácil integrar ese segundo término por partes. O sea, vamos a fijarnos en este segundo término. Aquí se va a ver medio feo, entonces voy a volver a escribir esta integral acá para que no se corte. Nada más para que no se corte cuando cambie de página. Nada más la estoy reescribiendo, no estoy haciéndole nada nuevo. Bueno, así más fácil para que aquí les pueda escribir. Entonces, esta la podemos integrar por partes y nos conviene, entonces estamos integrando con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, este término multiplicado acá por esto, pues nos queda nada más la diferencial de delta de QI. Esto lo podemos tomar como de nuestra dB, o sea, para que lo pueda identificar más sencillo. Esto de acá va a ser dB. Y esto de acá va a ser U. Y así pueden, una vez que identifican U y dB, pues pueden escribir fácilmente la integración por partes, ¿no? Como siempre. Entonces, ¿qué quedaría aquí? Al primer término no le hacemos nada.
Bueno, los voy a separar y ahorita los volvemos a juntar. Entonces tendríamos aquí la parcial de L con respecto de QI, delta de QI, dt. Y luego, haciendo la integral por partes, pues vamos a tener U por B. Y B, entonces, si debes todo esto, B pues es nada más delta de QI. ¿Ok? Entonces nos va a quedar U por B. La U, pues esa la dejamos tal cual, que es la parcial de L con respecto de QI punto por B, que es nada más delta de QI, evaluado de T1 a T2, menos la integral de B, que es delta de QI, por la diferencial de U. Pues aquí hay que derivar, la diferencial de U es la derivada con respecto al tiempo, porque estamos integrando con respecto al tiempo. Entonces ponemos menos la integral de la derivada con respecto al tiempo de la parcial de L con respecto de QI punto. Esa es la diferencial de U. Entonces, y nos falta B, ¿no? Que es simplemente delta de QI y el dt. Ahí está la integración por partes. ¿Y de qué nos sirve? Pues aquí entonces aplicamos estas, evaluadas en T2 y en T1, es lo que quedamos que es 0. Es esta condición que teníamos aquí, ¿no? O sea, la variación la efectuamos acá con respecto a los parámetros aquí en la evolución de la trayectoria, pero acá en los extremos estos los dejamos fijos, ¿recuerdan? UI de T1, esta ya no lo variamos, ni UI en T2, esto no lo variamos. Aquí mi dibujo está muy feo, porque todas estas líneas deberían de confluir aquí, ¿no? Parten de aquí y confluyen aquí. Entonces, es aplicar esta condición, ¿no? En los extremos ya no tenemos variación de las coordenadas generalizadas. Aquí ya tienen un valor fijo y aquí ya tienen un valor fijo, ¿no? Lo que variamos es por acá. Entonces esta parte 0, justo aquí tenemos las deltas de QI evaluadas en T2 y en T1. Entonces esto se va a 0. Y juntamos estas dos partes. Aquí tenemos estos términos en común, la delta de QI y el dt, y la delta de QI y dt. Entonces si juntamos... Disculpe, doctor. Sí, sí. Sí, dime. Nomás arriba, bueno, decía Q, bueno, nomás sube tantito, porfa. Ajá. Mira, ahí, bueno, donde dice que ahí donde hay un QI punto, ¿no? O sea, en ese caso, QI, no, bueno, Aquí. QI punto, sí, QI Ajá. punto es igual a delta, bueno, delta de QI punto es igual a delta de la derivada con respecto a T de QI, sí, ¿verdad? Sí. O sea, aquí está la variación de QI punto, ¿no? Y esto que está aquí Sí. es lo mismo acá arriba, simplemente en vez de ponerle el punto, le puse la derivada con respecto al tiempo, ¿no? O sea, es la Ah, sí, delta. sí, sí. Y luego lo único que hice fue intercambiar la delta con la derivada, ¿no? Por lo que les decía, la variación Sí, la intercambiamos con la derivada con respecto al tiempo. O sea, son intercambiables estas dos operaciones. ¿Sí? sí, sí. Y ya fue todo lo que hice. Ah, sí, ya me acordé. ¿Ok? Bueno. Y Voy a dibujar el punto más grande. ok, está bien.
Sí, es que aquí este es punto de, esta es la de punto de la derivada, ¿no? Con respecto al tiempo. Bueno. Ok, entonces ya se entiende esto. Y eso es nada más para reescribir esta parte y hacer la iteración por partes. Además de eso, tenemos esta condición de que en los extremos de nuestro sistema, pues ya no estamos variando las coordenadas generalizadas, ¿no? La variación la efectuamos aquí en la evolución, pero acá ya están fijos, ¿no? Entonces, delta de QI evaluada en T1 pues es 0 y delta de QI evaluada en T2 es 0. ¿Ok? Bueno, entonces esto lo escribimos así, que es lo que puse aquí. Y acá pues nada más está repetida la misma integral para poder escribir esto de abajo, ¿no? Entonces todo esto lo tomamos como db, porque está derivado con respecto al tiempo, entonces nuestra db es simplemente la delta de QI, ¿no? O sea, ya integramos esto con respecto al tiempo y nos queda nada más delta de QI. Todo esto es la U. Entonces, al integrar por partes, pues nos queda U por B. Y aquí entonces aplicamos la condición que les digo. En los extremos, estas QI en T2 ya está fija y QI en T1 está fija, entonces su variación es 0, ¿no? Menos la integral de B, que es esta, por la diferencial de U. Entonces acuérdense que U es toda esta parcial, la derivamos con respecto al tiempo, esta es la diferencial de U, ¿no? Y ahí está, ¿sí? Entonces hasta ahí vamos y volvemos a juntar las integrales. Entonces tenemos la parcial de L con respecto de QI menos la derivada en el tiempo de la parcial de L con respecto de QI punto. Y bueno, todo está multiplicado por la delta de QI y de T, ¿no? O sea, este factor común que les decía aquí y acá. Y todo esto tiene que ser 0 porque justo estamos viendo la condición para que esto sea un extremal, ¿no? Y de aquí ya se ve entonces, ¿no? dt, pues obviamente no puede ser 0, si no ni siquiera tenemos acción para empezar. Y delta de QI tampoco puede ser 0, porque si no, no tenemos variación para empezar, ¿no? Acuérdense que esta es 0 en los extremos nada más, pero eh, justo aquí, pues sí estamos variándolas, ¿no? Las QI. Entonces, la única forma de que esto pueda ser 0 es que el integrando sea 0, que es esto que está entre los corchetes cuadrados. Entonces, para que esto sea un extremal, todo esto tiene que ser 0. Y justo eso son las ecuaciones de Euler-Lagrange, así de fácil, ¿no? Entonces lo que tenemos es que parcial de QI menos esto QI punto tiene que ser igual a 0, ¿no? Esa es la condición para que tengamos un extremal de nuestra acción. O sea, esto es lo que da del principio de mínima acción. Y pues ya simplemente se acostumbra a reescribirlas con este factor primero. Eso es nada más por usos y costumbres. Entonces, esto lo podemos escribir como la derivada en el tiempo de la parcial de la función lagrangiana con respecto de las QI punto menos la parcial de la lagrangiana con respecto de las QI. Esto es igual a 0 y estos son
Esto es lo que llamamos las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿no? Fueron quienes las desarrollaron. Y que son simplemente otra formulación de la mecánica, entonces, ¿no? Y bueno, hay varias formas de llegar a estas ecuaciones. En la parte que les dejé de leer pues es una de las formas en términos de trabajos virtuales y cosas así. Es nada más para que tuvieran una idea. Esta me parece que es la más sencilla utilizando cálculo variacional y el principio de mínima acción, pues rápido llegamos a las ecuaciones, ¿no? Sin demasiadas complicaciones. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver que esto es equivalente a la mecánica newtoniana. Simplemente vamos a tomar el lagrangiano de una partícula en una dimensión sujeta a un potencial cualquiera que dependa de la posición, ¿no? Entonces vamos a tomar este ejemplo. Una partícula en una dimensión con una energía potencial U de X. Bueno, a veces le pongo U, a veces le pongo V. No se confundan con eso. Lo que hay que hacer es construir la función lagrangiana, que como les dije, tiene la forma de la energía cinética menos la energía potencial. ¿Ok? Entonces, si tenemos una sola cosa, por cierto, aquí pues estas en realidad son un conjunto de ecuaciones, ¿no? Para cada una de las coordenadas generalizadas, pues vamos a tener una ecuación de estas, ¿no? Depende de cuántas QI tengamos. Si tenemos una partícula, pues vamos a tener en una dimensión, solo necesitamos una sola coordenada, que de hecho en este caso coincide con la coordenada cartesiana común y corriente, ¿no? O sea, para este caso podemos tomar, nada más tenemos una sola Q, y la tomamos como X, la posición en una dimensión, ¿no? Facilísimo. ¿Cuál es la energía cinética? Pues acuérdense de la definición, un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, o sea, le ponemos X punto al cuadrado, ¿no? Acuérdense que el punto indica la derivada con respecto al tiempo, entonces X punto pues es la velocidad. Y la energía potencial pues es esta arbitraria, o sea, ahorita la dejamos así. Simplemente una función que dependa de la posición. Podría ser la del resorte, por ejemplo, en una dimensión, la de la ley de Hooke, o cualquier otra parecida que nada más dependa de X, ¿no? Entonces la función lagrangiana, o el lagrangiano, en este caso, pues es simplemente un medio de m X punto al cuadrado menos U de X, ¿ok? Entonces, en la mayoría de los casos, a menos que sean sistemas especiales, el lagrangiano siempre va a tener esta forma, energía cinética menos energía potencial. Y para obtener las ecuaciones de movimiento, pues le aplicamos las ecuaciones de Euler-Lagrange. O sea, las ecuaciones de Euler-Lagrange son otra manera de encontrar las ecuaciones de movimiento, ¿no? O sea, esto nada más nos da las ecuaciones de movimiento que todavía habría que resolver. La ventaja es que ahora partimos de una función escalar y nada más hay que derivarlos. No nos tenemos que meter con vectores. Entonces, en algunos casos es más sencillo utilizar esta formulación. Bueno, ya se me acabó aquí otra vez. Lo podemos calcular aquí. Entonces, nada más tenemos nuestra única coordenada, es X. Entonces tenemos nuestro lagrangiano, pues depende de X y de X punto, ¿no? Así como teníamos acá la L depende de QI y de QI punto, pues aquí depende de X y de X punto. Entonces,
hay que calcular estas derivadas y escribirlas aquí para obtener la ecuación de movimiento. Vamos a hacer esta parte primero. La parcial de L con respecto de X punto la X punto aparece nada más aquí en la parte cinética, ¿no? Entonces hay que derivar con respecto a la X punto, ¿no? Toda esta es la variable. La derivada de esto, pues es simplemente 2m por X punto, el 2 se cancela. Y nos queda m por X punto, ¿sí? Y luego aquí de las ecuaciones de Euler-Lagrange, esto hay que derivarlo con respecto al tiempo. Entonces, la derivada con respecto al tiempo de la parcial de L con respecto de X punto, pues es simplemente m por X2 puntos, o sea, masa por aceleración. De aquí ya ven que pues esto nos va a regresar la segunda ley de Newton, ¿no? Tenemos m por X2 puntos. ¿Y qué nos dice la otra parte? Pues simplemente esto es la derivada de L con respecto de X, que aquí lo tenemos implícito, o sea, no tenemos la forma funcional del potencial, sino está aquí en general. La parcial de L con respecto de X es simplemente la parcial de U con respecto de X, ¿no? O sea, la derivada de nuestra energía potencial, que como nada más depende de X, entonces en realidad esta parcial es una derivada total, ¿no? O sea, quedamos que esta nada más depende de X. Entonces en realidad es una derivada total. Ponemos todo en las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces toda esta parte nos dio esto. mx2 puntos, y la otra parte pues es simplemente menos esto de aquí, que es la derivada del potencial con respecto de x, que si se acuerdan, y esto es igual a 0, ¿no? Acuérdense que la derivada del potencial con respecto de x con el signo menos es justo la fuerza, ¿no? En el caso de que sea conservativa. Aquí de entrada estamos suponiendo que es conservativa porque le estamos asociando un potencial. Acuérdense de todas las condiciones que teníamos para las fuerzas conservativas. Una de ellas es que si existe un potencial asociado a la fuerza, entonces es conservativa y la fuerza se obtiene de esta forma, ¿no? Entonces en realidad esto lo que nos está diciendo es que m por x2 puntos menos la fuerza es igual a 0, o la fuerza pues es igual a la masa por la aceleración, ¿no? En este caso que estamos en una sola dimensión. Si lo hacemos para y y para x, tendríamos las tres coordenadas y lo podríamos escribir como vector. Esto es nada más para que se convenzan entonces que las ecuaciones de Euler-Lagrange son totalmente equivalentes a la mecánica newtoniana, ¿no? A fuerza igual a masa por aceleración. Solo que en vez de trabajar con fuerzas y vectores, trabajamos con la función lagrangiana. ¿Ok? Esa es la utilidad. Bueno. Antes de ver un par de ejemplos, simplemente vamos a considerar vamos a ver qué pasa si tenemos dos lagrangianos que difieran nada más por la derivada en el tiempo de una función. Lo voy a escribir así mejor. Supongan que tenemos, esto voy a ponerle prima, Q punto T, ahorita lo estoy poniendo para una
una coordenada generalizada. Le podemos poner la QI, no importa realmente. O sea, que esta L' sea igual a L de Q punto T más la derivada en el tiempo de una función escalar que dependa también de Q y T. Es decir, estos lagrangianos son iguales hasta la derivada en el tiempo de esta función, ¿no? Una función escalar que dependa nada más de la coordenada generalizada y del tiempo. ¿Qué pasa con la variación de esto? O sea, si escribimos la acción, pues es simplemente integrar esto, ¿no? Con respecto al tiempo, entonces en vez de volverlo a escribir todo, simplemente lo voy a poner aquí la integral con respecto al tiempo a todo más la integral con respecto al tiempo de esto. Ok, bueno, en todos estos casos tenemos T1, T2. Esto de acá es la acción para este lagrangiano y esto de acá es la acción para este lagrangiano, o sea, esto lo puedo poner como A' es igual a A. Y esta última integral, pues aquí estamos derivando con respecto al tiempo y vamos a integrar con respecto al tiempo, o sea, nada más es la diferencial de la función, o sea, aquí nada más nos queda esta función evaluada en los tiempos T2 y T1, ¿no? Más f de q T2 menos f de q T1. Y bueno, realmente aquí, mira que ser más explícito, ya estamos evaluando en el tiempo, entonces también hay que evaluar la coordenada generalizada, ¿no? O sea, ponerle, esto sería f de q evaluada en T2, T2, menos f de q evaluada en T1, T1. Y si ahora variamos esta cosa, o sea, hacemos lo mismo, hacemos la variación de esto. Nos va a quedar delta de A' igual a delta de A. La variación de esto es cero, porque esto ya es una constante, ¿no? Pues aquí simplemente lo podemos poner esto como delta F, si quieren. Sería más la variación de esta delta F, o sea, la función ya evaluada en los extremos, que esto es cero. Y entonces resulta que tenemos la misma variación para esto, ¿no? O sea, aquí esto lo igualamos a cero y nos va a dar las mismas ecuaciones de movimiento. Es decir, la función lagrangiana no es única, sino es única hasta la derivada en el tiempo de una función escalar. ¿Ok? Es lo que nos dice este resultado. Le podemos sumar esta parte y eso no cambia las ecuaciones de movimiento porque la variación nos va a dar exactamente la misma. ¿Ok? Eso es todo lo que nos está diciendo ahí. Bueno, ya está entonces. Vamos a ver un par de ejemplos y ahí lo dejamos con esta parte del lagrangiano. Bueno, vamos a ver más en la siguiente clase. Y también del hamiltoniano, que es otra forma, una forma más de describir la mecánica, ¿no? Vamos a ver un ejemplo sencillo. Vamos a considerar una, se me olvidó el nombre, ahorita les digo, una cuenta
en un alambre que esté rotando. A ver, déjenme ver si lo puedo dibujar así. En el plano XY vamos a tomar un alambre. Ahí está. Y simplemente le ponemos acá una cuenta, o sea, una bolita ahí ensartada en el alambre, ¿no? Eso es lo que quiero decir con cuenta. Y bueno, acá estamos en el plano XY. Este es el alambre, le ensartamos ahí una cuenta que se pueda mover sobre el alambre y luego hacemos girar el alambre, ¿no? Nada más para ver qué pasa. Entonces, a esto vamos a ponerle vamos a suponer que esto está girando con una cierta velocidad angular o frecuencia angular. Lo podemos poner en esta dirección, que esté girando en el sentido de las manecillas del reloj con una cierta frecuencia, velocidad angular, omega, ¿no? Acuérdense que omega, con esto denotábamos la frecuencia angular, ¿no? Que es lo mismo que la velocidad angular. O sea, radianes por segundo, podemos tomar así. ¿Ok? Entonces es un sistema sencillo, algo extraño, pero la utilidad de esto es que es un sistema sencillo para entender cómo se utilizan las coordenadas generalizadas y las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, nuestro alambre va a estar rotando con esta frecuencia omega. ¿Y qué le pasa entonces a la cuenta que está aquí, ¿no? ¿Cómo se va a mover? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente escribir el lagrangiano, la función lagrangiana. Entonces necesitamos la energía cinética menos la energía potencial. Ahora aquí la única energía potencial que podemos tener es la gravitacional. ¿Okay? Y acuérdense que siempre podemos escoger el cero del potencial gravitacional donde queramos. Entonces vamos a poner que el cero está justo aquí en el plano. O sea, podemos suponer que esto está en el suelo, digamos, girando ahí en el suelo. No necesariamente tiene que estar en el suelo, por ejemplo, podría estar en una mesa, pero simplemente decidimos que aquí en este plano vamos a tener el cero del potencial gravitacional. ¿Okay? Entonces, pues esta B la mandamos a cero. Y nada más recuerden por qué, ¿no? O sea, escogemos el cero de la energía potencial gravitacional en el plano de rotación, en el plano donde está rotando ahí nuestra cuenta, ¿no? Facilísimo. Nuestro lagrangiano entonces nada más tiene pura energía cinética. Y entonces aquí nos conviene utilizar coordenadas polares. Simplemente aquí por la forma del sistema, ¿no? Aquí le podemos poner un ángulo teta. Si suponemos que ponemos aquí aquí es el cero, o sea, desde aquí lo empezamos a medir y lo empieza a rotar así. Entonces, después de un tiempo t moviéndose a esta velocidad angular, pues va a recorrer este ángulo teta, ¿no? O sea, este teta va a ser igual a omega t.
¿Ok? Y pues vamos, ¿qué otra cosa necesitaríamos? Necesitaríamos ponerle el radio, ¿no? O sea, vamos a ponerle la distancia del origen a donde esté nuestra cuenta, pues vamos a llamarle el radio. Y ya, y vamos a suponer que nuestra cuenta pues tiene una masa m, ¿no? Y creo que es todo lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí las coordenadas generalizadas pues son el ángulo y el radio. Teta y r nada más. Es lo único que necesitamos. Y simplemente hay que escribir la energía cinética. Sabemos que la energía cinética es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Podemos escribirlo como un medio de la masa por x punto al cuadrado más y punto al cuadrado, ¿no? Eso nos daría la velocidad al cuadrado. Tenemos dos coordenadas y estas x y y, escribirlas en términos de r y t, o sea, escribirlas en la forma de las coordenadas polares. Pero es mucho más sencillo utilizar ya directamente la velocidad en coordenadas polares, ¿no? Ya la teníamos, ¿se acuerdan? Busquen las de las clases anteriores. De una vez podemos utilizar que la velocidad en coordenadas polares, si se acuerdan, era R punto por el vector unitario en la dirección radial más R teta punto por el vector unitario en la dirección angular. ¿Ok? Entonces B cuadrada pues es simplemente B punto B y de aquí directo, así facilísimo, pues tenemos que B cuadrada entonces va a ser R punto al cuadrado más R cuadrado teta punto, ¿no? Lo mismo sale de acá, obviamente, si escriben acá x es igual a r coseno de teta, y es igual a r seno de teta, los derivan, los elevan al cuadrado, pues deben de llegar a esto mismo, ¿no? Pues si ya tenemos la velocidad de coordenadas polares, es más rápido. Entonces, nuestro lagrangiano, nuestra función lagrangiana, tiene simplemente este término, en medio de la masa, por r punto al cuadrado, más r cuadrado, teta punto, ¿no? Y ya está. ¿Ok? Aquí, de hecho, teta punto es omega, ¿no? Este lo podemos poner como omega. Uy. Es la velocidad angular, al final de cuentas, ¿no? Radianes por segundo, o la frecuencia angular, también se le llama. Entonces, este lo podemos poner como omega. Ahorita vamos a dejarlo así. Aquí me faltó. Este va al cuadrado, ¿no? Teta punto al cuadrado, teta punto al cuadrado. Bueno, ahí está. Aplicamos las ecuaciones de Euler-Lagrange, esas apréndanselas. Acuérdense, es la parcial con respecto de Q y punto. Derivada en el tiempo menos la parcial de L con respecto de QI. Esto igual a 0. Aquí entonces tenemos dos QI, ¿no? Teta y R. ¿Ok? Aunque, bueno, lo podemos sacar o verlo de una vez de aquí. Si fíjense que en el lagrangiano no aparece teta, ¿no? Nada más aparece teta punto. Eso es un signo de que esto es constante.
O sea, estamos suponiendo acá que esta velocidad angular es constante, este está rotando sin cambiar esta omega, ¿no? Entonces, de hecho, si esta la tomamos constante, que es algo que también saldría de aquí, pueden checarlo si sacan las ecuaciones de movimiento para teta, les debe de dar que la parcial de la derivada en el tiempo es cero, ¿no? O sea, que es constante. Vamos a ahorrarnos ahorita eso, y de una vez aquí lo ponemos esto entonces como lagrangiano como igual a un medio de m r punto al cuadrado más omega cuadrada r cuadrado. ¿Ok? Aquí ya está metida la teta punto, ¿no? Que es constante. Y entonces nuestro lagrangiano nada más depende de r y de r punto. Nada más tenemos una coordenada generalizada, ¿no? Este es r punto. Entonces tenemos una única Q, que es R, el radio. Pues vamos a sacar las derivadas. Las voy a poner aquí de una vez. La derivada en el tiempo de la parcial de L con respecto de R punto menos la parcial de L con respecto de R. Esto tiene que ser igual a 0. Y ya nada más sustituimos las derivadas, ¿no? Entonces es la derivada en el tiempo. La parcial de L con respecto a R punto aparece nada más acá en este término, ¿no? Entonces nos queda aquí 2R punto, el 2 se cancela con este y nos queda MR2, MR punto menos la derivada del lagrangiano con respecto de R. Eso está acá en este término. Nos queda 2R, ese 2 se va a cancelar con este de acá. Entonces nos queda M omega cuadrado R, ¿no? Y ahí está nuestra ecuación de movimiento para esta cuentita que está rotando ahí en el alambre, ¿no? Es una ecuación muy sencilla. Entonces, de hecho, ni siquiera la tenemos que resolver para saber lo que está pasando. Aquí entonces, esto derivado con respecto al tiempo, pues nos queda mr dos puntos, ¿no? Menos m omega cuadrada r. Esto es igual a 0. La masa se cancela, entonces el movimiento es independiente de la masa que tenga nuestra cuenta. Y lo que tenemos es que r dos puntos, que es la aceleración entonces radial, es igual a omega cuadrada por r. Es decir, que le va a pasar a nuestra cuenta, pues que se va a mover hacia acá, ¿no? Que es lo que esperaríamos, ¿no? Este es un caso de donde aparecen lo que les habíamos llamado las fuerzas ficticias, ¿se acuerdan? Estamos en un sistema acelerado, no es un sistema inercial, y justo entonces esta masa pues, siente como si algo la empujara hacia afuera de la trayectoria circular, ¿no? En principio va a estar siguiendo esta trayectoria circular, pero pues va a sentir entonces esto, ¿no? Entonces esto lo podríamos llamar como la aceleración debido a la fuerza centrífuga en este caso, ¿no? O sea, la aceleración es proporcional al radio, la constante de proporcionalidad pues, es justo el cuadrado de la velocidad angular, entonces la aceleración pues va hacia acá, ¿no? Se va a mover hacia acá. Eventualmente, pues, si aquí no hay nada que la detenga, pues va a salir despedida, ¿no? ¿Ok? Y eso es lo que les pasaría. Si alguna vez se han subido a una de estas cosas de tipo carrusel donde
se ponen a girar, pues conocen bien esto, ¿no? Sienten como si los empujaran para acá, y si se sueltan, pues salen volando de manera ahí tangente a la trayectoria. Bueno, entonces este es un ejemplo sencillo, nada más para ver cómo se utilizan las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, el punto siempre es construir la función lagrangiana con todas las restricciones que tenga nuestro sistema, de manera que tengamos justo las coordenadas generalizadas que se necesitan y no más. Por ejemplo, aquí en principio podríamos haber utilizado también teta, pero como teta no aparece más que teta punto, de ahí podemos inferir que esto es constante, y entonces nada más tenemos esta única coordenada, ¿no? El radio. Ya que tienen su función lagrangiana, pues el resto es simplemente calcular las derivadas y sustituirlas en las ecuaciones de Euler-Lagrange, y eso les da la ecuación de movimiento, ¿no? Y ya resolver la ecuación de movimiento, pues es un asunto aparte. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver otro ejemplo. Ustedes pueden hacer también el ejemplo del oscilador armónico. Por ejemplo, para el resorte, ¿se acuerdan? En una dimensión, podríamos escribir su energía cinética como un medio de la masa por su velocidad al cuadrado, menos la energía potencial, que se acuerdan es un medio de K por X al cuadrado. Este sería el lagrangiano para un resortito, ¿no? Que ya habíamos visto con una masa ahí sujeta. Si utilizan este lagrangiano y sacan las ecuaciones de Euler-Lagrange, pues deben de llegar a la ecuación del oscilador armónico simple, ¿no? Que era así, ¿no? Ok. Chéquenlo, hagan ustedes así como un ejercicio sencillo con este lagrangiano del resorte. Utilicen las ecuaciones de Euler-Lagrange y rápido llegan a la ecuación diferencial de donde sacamos las soluciones del oscilador armónico simple. Bueno, ahorita como un último ejemplo vamos a ver las ecuaciones para un campo central. Lo que vimos de las leyes de Kepler, pero mucho más fácil con esto. O sea, no vamos a escribir la ecuación de movimiento, no los vamos a resolver porque ya las resolvimos. Lo que nos lleva a la ecuación de la órbita, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces vamos a poner, esto sería para una partícula en un campo de fuerza central, ¿no? Justo como en el problema de Kepler. Ok. ¿Y qué quiere decir que sea un campo de fuerza central? Pues simplemente que el potencial depende del radio, ¿no? Entonces, de aquí podemos poner la energía potencial, va a depender del radio nada más. La energía cinética, más tenemos una partícula, que puede ser nuestro planeta alrededor del Sol, o puede ser un satélite alrededor de la Tierra, cualquier cosa. Lo ponemos como un medio de la masa, otra vez por la velocidad al cuadrado. Acuérdense que igual aquí podemos utilizar coordenadas polares. Entonces podríamos escribirlas en términos de las cartesianas así. Pero pues justo acabamos de ver que la velocidad al cuadrado en coordenadas polares es r punto cuadrada más r cuadrada teta punto cuadrado, ¿no?
Entonces la función lagrangiana en este caso, L, es esta parte de la energía cinética menos la energía potencial, ¿no? Que ahorita la dejamos también así en general. ¿Ok? Y bueno, ya está lagrangiano, pues nada más hay que calcular las derivadas y sustituirlas en las ecuaciones de Euler-Lagrange. Aquí sí vamos a hacerlo, igual podríamos quitarnos teta, pero vamos a hacerlo también para que vean lo que les decía en el ejemplo pasado. Entonces, fíjense, primero, si calculamos la parcial de L con respecto de R punto, pues aquí vamos a tomar nuestras coordenadas generalizadas como R, Q1 y Q2 teta, ¿no? Tenemos esas dos. La parcial de L con respecto de R punto es la misma que del caso pasado, nos queda simplemente M por R punto, ¿no? La parcial de L con respecto de teta punto esa la calculamos de aquí. Entonces bajamos el 2, que se va con este de acá, y nos queda mr cuadrado teta punto, ¿no? Ok. Y nos falta la parcial de L con respecto de R. Esa está acá en este término. Nos quedan nada más 2R, otra vez el 2 se cancela aquí. Nos queda mr teta punto al cuadrado. Y la otra R aparecería aquí, en la energía potencial que está aquí en general, ¿no? Entonces la dejamos expresada esa derivada, ¿no? Aquí sería menos la derivada de B con respecto de R. Ya no le pongo parcial porque esto nada más depende de R. Nuevamente, como esto es una fuerza conservativa, esto nos da la fuerza, ¿no? Entonces esto lo podemos escribir como mr teta punto al cuadrado menos la fuerza que nada más depende de R. En el caso de la gravedad, ya sabemos que esto va con las constantes estas de las masas y la constante de gravitación universal entre R cuadrado, ¿no? Ahorita está aquí en general. Y nos falta la otra derivada, sería la parcial de L con respecto de teta. Y esta es 0, ¿no? Porque teta no aparece en el lagrangiano, ¿no? Está teta punto nada más, pero teta no. Entonces esta es 0. ¿Ok? Bueno, y entonces, ¿cómo se ven las ecuaciones de movimiento? Acuérdense, estas de acá van derivadas con respecto al tiempo, menos estas de acá, ¿no? Eso es lo que está aquí en las ecuaciones de Euler-Lagrange. Acá, ¿no? O sea, calculamos estas, las que van con las parciales con respecto a las variables punto. Esas hay que derivarlas con respecto al tiempo, menos las otras derivadas igualadas a 0. ¿Ok? Más para que se acuerden. Y entonces ya estamos aquí, ¿no? Entonces, para la parte radial tenemos esta derivada con respecto al tiempo.
nos va a quedar MR dos puntos, ¿no? Bueno, voy a ponerla para que se acuerden. Menos la otra derivada, ¿no? Que sería esta, la parcial de R con respecto de R, que entonces todo esto MR teta punto al cuadrado más F de R igualado a 0, ¿no? Ok. Y pues esto lo podemos acomodar simplemente como a ver, aquí tengo un signo mal. Este aquí es más, perdón. Este es más menos la derivada con respecto a la posición es la fuerza, ¿no? Ya sin el menos. Entonces acá este debe ser menos. Ahora sí. Entonces la ecuación de movimiento pues es MR dos puntos igual a MR teta punto al cuadrado más F de R. Ahí está. Esta es la ecuación de movimiento para la órbita, que ya resolvimos hace dos clases, ¿no? Pero como ven es más rápido obtenerla así con la formulación lagrangiana, ¿no? Aquí habría que sustituirlo. La parte de la fuerza de gravedad newtoniana, digamos que esta es la más general, ¿no? La ecuación de movimiento más general para un campo de fuerza central. Y la otra parte, la parte del ángulo, entonces ahora tenemos esta parte. Voy a poner aquí mismo, a ver si cabe aquí. La derivada con respecto al tiempo de mr cuadrado teta punto igual a 0, porque pues, la otra parte de aquí es 0, ¿no? ¿Sí? Esto, si se acuerdan, era el momento angular en coordenadas polares, ¿no? Entonces aquí, directo de las ecuaciones de Euler-Lagrange, tenemos que esto se conserva, ¿no? O sea, la derivada con respecto del tiempo es 0. Entonces, tenemos que mr cuadrado teta punto es constante. Si se acuerdan, esto era simplemente la conservación del momento angular. Y ya está, ¿no? Bueno, esto era nada más para obtener las ecuaciones de movimiento. Ya las resolvimos para el caso de Kepler de la fuerza de gravedad, ¿no? Esto de acá. Y esto mismo de aquí, que el momento angular se conserve, lo pueden obtener acá en el ejercicio este del alambrito y la cuenta. Háganlo para que se convenzan, porque aquí nuestro lagrangiano tampoco aparece teta, ¿no? Nada más aparece teta punto, pero no aparece teta. Entonces, si consideramos también teta como una coordenada generalizada y sacan su ecuación de Euler-Lagrange, pues van a llegar justo a que aquí se conserva el momento angular también. ¿Ok? Bueno. Pues ya está. Esto es lo importante que quería ver sobre la formulación lagrangiana. La siguiente clase vemos otros ejemplos y vemos la última formulación, que es la hamiltoniana, que también es equivalente, o sea, otra formulación equivalente de la mecánica clásica, las ecuaciones de Hamilton-Jacobi. Y pues vemos si nos da tiempo de ver algo de electricidad, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos a dejarlo aquí.